Bienvenidas y bienvenidos a Dale Cuerda al Podcast. Les saluda Adrián Ayala y Estefano Plasencia. Este primer episodio abordará los 60 años que cumple Los Inocentes, el primer libro de relatos del escritor arequipeño Osvaldo Reynoso, quien perteneció a la generación del 50. Sí, Los Inocentes es uno de los libros más buscados por los lectores en distintos puntos librescos, desde los jirones Quilca o Camaná, y hasta en librerías como Crisol, El Virrey y entre otras. Vamos a recordar de qué trata la obra. Los 5 relatos que conforman este libro narran una misma historia, la de la Collera, que es una pandilla, ese espacio inmediato en el que crece un grupo de muchachos, de sueños arrebatados y futuros inciertos, cada uno con sus soledades, tormentos e inseguridades individuales. A través de las miradas de Cara de Ángel, El Príncipe, Carambola, Colorete y El Rosquita, se puede obtener una instantánea de toda una generación en pleno descubrimiento de la vida, con el ímpetu para sacarse la mierda por un par de chelas, con el sexo a flor de piel, con el crimen devorando sus conciencias y el deseo, muchas veces negado, de salir del fango, de encontrar un corazón a la altura de su inocencia. ¿En qué contexto nace el libro? Pues a mitad del siglo pasado, la narrativa peruana, encarnada por la generación del 50, era testigo de la modernización de la capital. Las barriadas limeñas conquistadas por los marginales y los recién bajados a Lima se reproducían en los cuentos de autores como Julio Ramón Ribeiro o Carlos Eduardo Zabaleta, quienes se atrevieron a retratar a los menos favorecidos en sus páginas. A pesar del gran salto, había ciertos comportamientos de la literatura tradicional que se notaban, por ejemplo, en el lenguaje o en la estructura. En los años 60, Lima, además de florecer como una ciudad virreinal, era muy conservadora. Hasta ese entonces, en la mayoría de los libros de literatura, apenas se podía leer frases como hijo de puta o vete a la mierda. Los transgresores estaban contados y corrían el riesgo de ser calificados como narradores coprolálicos. Pero, sorpresivamente, Los Inocentes irrumpió en el panorama literario con un glosario de jergas callejeras que eran la radiografía del hablar cotidiano y confianzudo de los muchachos de barrio. Y, además, con el nacimiento de Los Inocentes, se inmortalizaron algunas anécdotas. Entre una de ellas se recuerda el episodio donde Reynoso se encontró con Martín Adán. Osvaldo Reynoso presentó Los Inocentes en el extinto Bar Palermo en 1961. Estuvo acompañado por José María Arguedas, uno de sus grandes amigos. Aquella vez, el poeta Martín Adán estaba en una mesa del fondo, solitario, lucía un abrigo negro y bebía un trago. Reynoso, muy suelto de huesos, se acercó al autor de La Casa de Cartón para invitarlo a acercarse al ruedo donde se presentaría el conjunto de relatos. Sin embargo, él optó por permanecer en su sitio. Osvaldo no se hizo bolas y, de pasadita, le obsequió un ejemplar de su libro. El poeta agradeció el gesto y prometió leer el texto. Durante varias semanas, Reynoso se acercó al rincón donde Martín Adán hacía oreja con la intención de sacarle un comentario sobre Los Inocentes. En una noche de copas, Rafael de la Fuente Benavides le dijo al narrador arequipeño lo siguiente: no le quería decir nada, porque después de leerlo había sentido miedo por usted. Un escritor como usted va a sufrir mucho en un país como el Perú. Según el mismo creador del Escarabajo y el Hombre, el tiempo le dio la razón al poeta barranquino, porque la crítica literaria y periodística de aquellos años llenó de diatribas su obra narrativa. Pero Reynoso no estaba solo. Fue defendido por sus virtudes narrativas. Entre sus defensores se encontraban el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el liróforo Washington Delgado, el periodista cultural Sebastián Salazar Bondi y el mismísimo José María Arguedas.
En el programa Retratos, transmitido en el canal de televisión nacional del Perú, Reynoso contó la que fue una de las experiencias más hermosas de su vida. La reacción de Arguedas luego de leer los 3 primeros relatos de Los Inocentes. Y es que Manuel Moreno Gimeno, maestro de literatura de Oswaldo, se había tomado el atrevimiento de entregarle dichos escritos al autor de Los Ríos Profundos. Reynoso recordó la escena así: lo fui a buscar a la Universidad de San Marcos porque él había estado preguntando por mí, y en cuanto me vio, salió alborozado y me abrazó. José María Arguedas fue una de las pocas grandes figuras de la literatura peruana que se dieron cuenta del valor tremendo de Los Inocentes. El escritor y poeta andahuaylino participó en la presentación del libro de relatos de Oswaldo Reynoso en el Bar Palermo, y de hecho se los puede ver en una fotografía mítica de la que se desprende la historia con Martín Adán ya contada. El Taita Arguedas encontró que la sociedad en proceso de cambio necesitaba un narrador nuevo, y para él justamente Reynoso era el indicado. En su artículo Un narrador para un mundo nuevo, Arguedas considera que en pleno momento de ebullición, las artes requerían ya un giro de timón en lo que concierne a tradición literaria, y es que Los Inocentes, con esa prosa desencadenada, antimoralista, disruptiva, rompió los grilletes de la vieja visión timorata de la literatura. La sentencia de Arguedas reza así: Reynoso ha creado un estilo nuevo, la jerga popular y la alta poesía reforzándose, iluminándose. Nos recuerda un poco a Rulfo en esto. Y así Los Inocentes, bajo la primera edición de Cuadernos de Lontanar, empezó a circular por Lima hasta agotarse, pero Reynoso recibiría una oferta que no rechazó, y fue la propuesta de Manuel Escorza, que había emprendido un proyecto editorial. Él rememoró así aquel momento. Yo recibí un mensaje de Escorza que estaba interesado en la publicación de mi libro para Populibros. Yo fui a hablar con él y me dijo: tu libro va a ser el libro estrella de la colección de 10 ejemplares, pero se publica el libro con una condición: que le cambies el título al libro, porque Los Inocentes es un título demasiado intelectual. Acá tienes una lista de 15 títulos, escoge el que más te parezca. Yo recogí la lista, ninguno me pareció interesante. Entonces convoqué a los sabios de Palermo. Los sabios de Palermo, hay que decirle al público que los sabios de Palermo son aquellos que se reunían en el bar Palermo de la Colmena, que estaba cerca de la universidad, sí, ¿no es cierto? Y ahí planteé pues el asunto. ¿Quiénes eran los sabios de Palermo? Que recuerdo estaba Eliodoro Vargas Vicuña, estaba Gálvez, estaba Luis Alberto Peláez y otros profesores de la universidad. Creo que también estaba Carlos Araníbar, si mal no recuerdo estaba Lumbreras. Y creo que fue la primera vez que en el Perú se planteó el problema del mercado. El mercado en el libro. El mercado en el libro. Porque anteriormente los autores llegaban a la editorial con el libro y con el título, y la editorial no hacían problema del título. Pero ahora Escorza introducía una nueva visión de la edición de un libro. Una visión más marquetera. Marquetera, ¿no? Entonces Los Inocentes no sirve porque es un libro, es un título intelectual. En cambio hay que poner un título que atraiga a las grandes masas, puesto va a haber un tiraje de 10.000 ejemplares. Y esa noche se discutió mucho en Palermo, había varios amigos. Y como eres de suponer, pues habían unos que decían que yo tenía que respetar Los Inocentes, y otros decían, pero entonces vas a privar de 10.000 personas que pueden leer tu libro. Bueno, algunos se fueron, nos quedamos un pequeño grupo, seguimos tomando. Yo recuerdo que a las 3 o 4 de la mañana la discusión era tan fuerte que salieron a tirarse unos golpes ahí en plena Avenida Colmena. Así era Así era. Yo creo que fue la primera vez que se planteó en el Perú este problema. Cuando salí de Palermo ya eran las 8 de la mañana, me fui por la Plaza San Martín, me
refresqué la cara con el agua de la pila. De la pila de la plaza. Sí, me fui a la oficina de Populibros, que quedaba en una calle, Simón creo que se llama. Claro. A Simón creo. Era una calle que... Una calle, ahí quedaba la oficina. Llegué y me estaba esperando a Escorza. Y ya todo está listo, ¿qué has decidido? Ya sabes, si insistes con el título Los Inocentes, no sale. Tienes que cancelar. Dije, bueno, no sale. Yo defiendo mi derecho de poner el título a mi libro. Entonces no sale. No hay nada. ¿Qué te digo? Escorza? No sale. Ya. Si no cambias título, no hay edición. Está bien, salí. Y en el momento en que llego a la puerta, volteo y le digo, Lehman Rock. ¿Qué te ocurrió en ese momento? Ese era uno de los títulos que había circulado toda la noche. Que había estado en la ahí en discusión. Palermo, sí. Y dije, Lehman Rock. Escorza se puso de pie de una palmada en el escritorio. Ese es el... Con la primera reedición de Los Inocentes, Reynoso estaría en el ojo de la tormenta. Hubo una polémica que es muy recordada hasta hoy. El proyecto Populibros, dirigido por Escorza, promocionó a Los Inocentes en algunos periódicos limeños. Al respecto, el diario La Prensa se pronunció sobre el marqueteo y señaló que la publicidad bien dirigida trate de meter gato por liebre es cosa que le atinge a ella y en la medida que le produce jugosos resultados. Que se trafique con jabones y pasta de dientes de diferentes marcas para inducir a su uso es también el juego que se utiliza normalmente en esta era de propaganda por afiches. Pero que se haga del libro un instrumento o vehículo de divulgación pornográfico, eso ya es harina de otro costal. El diario también le dedicó algunas líneas a su autor. Y el libro es exactamente lo contrario que debería escribir un maestro, y el propósito desvergonzado de pintar con regocijante exactitud el vulgar léxico que seguramente utilizan los muchachos entre sí cuando hablan de sus pequeñas y pasajeras maldades, no es ni arte ni literatura. La prensa, sin medias tintas, llegó a decir que el libro de Reynoso buscaba parecerse a una de las novelas de Vargas Llosa. El diario escribió: ahora que está de moda Mario Vargas Llosa, y bien justificadamente por su formidable libro La ciudad y los perros, se tendrá que soportar todo aquello que se parezca sin pena ni gloria a sus personajes o a su estilo. En la otra tribuna, para Reynoso fue un inesperado pasmo la reacción que su obra produjo en Lima. El autor dijo que atacaron sus libros por el lenguaje que utilizó, porque hablaban de sexo y porque no entendían si Los Inocentes eran cuentos o una novela. ¿Qué mierda has hecho?, le decían, porque estaban acostumbrados a que el cuento tuviera cierta estructura y eso es lo que hacen ahora en los talleres. Con ello, se puede decir que lo dicho por Martín Adán comenzaba a cumplirse. Incluso, cuando don Osvaldo publicó su novela En octubre no hay milagros, algunos detractores elevaron un documento al Ministerio de Educación para que se le retirara el título de profesor y se le impidiera el ingreso a los colegios. Más allá de las críticas, las virtudes de este libro sin duda abarcan distintos aspectos, incluso más allá de la literatura. Los relatos de Reynoso fueron una apuesta ética y estética de la realidad nacional, una mirada que surgió después de convivir con los jóvenes por largo tiempo. En efecto, don Osvaldo era alguien de barrio. Observaba la calle, lateaba en ella sin paltas. Así conoció el perfil psicológico de los jóvenes de siempre, como le dijo a la plataforma cultural Lee por Gusto. Su trabajo como profesor de colegio y de universidad, que significó crear círculos de afecto con la muchachada, le permitió a Reynoso no solo entender, sino hacer una pintura objetiva del comportamiento y la interioridad de aquellos adolescentes difíciles, reflejada en su primer libro de relatos. En un diálogo con la revista IDL, el creador de Capricho en Azul sostuvo que no se juntaba con ampones, sino con jóvenes de los barrios pobres de Lima. De ahí sacó ese vocabulario y a esos términos les ha dado el nombre de léxico popular peruano, no de jerga popular de Lampa. En 2007, la lexicógrafa sanmarquina Luisa Portilla
en la investigación que elaboró sobre el libro de Reynoso, sostiene que se debe reconocer el aporte del autor al rescate del léxico peruano, sobre todo en el nivel de uso coloquial y popular. El trabajo académico señala que 37 palabras empleadas en Los Inocentes fueron recogidas por el Diccionario de la Real Academia Española hasta su edición de 2001. Los Inocentes zarandea a sus lectores. A los viejos les desempolva la memoria y los empacha de nostalgia, y a los jóvenes los despierta, les recuerda la etapa multicolor que están viviendo. Quienes aparecen en los relatos son la imagen viva de los patas de 15 y 17 años que hacen hora en mancha en las esquinas y cuyas cabezas aún no se infestan de los dogmas cuadrados de la adultez. Y hay personajes que con un discurso hedonista que busca liberar al corazón del peso de la vida, tienen una historia profunda. Uno de los más memorables es el Choro Plantado, a través del cual Reynoso le habló a su público y les dejó esa máxima que debe guiar a todo buen hombre que quiere vivir al máximo. Hay que pasar por el mundo dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias de una vida intensa. Con Los Inocentes, a pesar de la crítica perversa del establishment cultural, Reynoso logró ganarse un campo en la narrativa urbana, o el realismo urbano. En 2014, dijo en una entrevista con el periodista Eloy Jáuregui que él no le ha cambiado nada, ni le ha sacado una coma al libro. No solo ello, el escritor arequipeño llegó a regalar el libro a los presos del penal del Lurigancho, y en 2013 acordó con el Ministerio de Educación distribuir 56.000 ejemplares de Los Inocentes en todas las escuelas del Perú. Él mismo buscaba editoriales que vendan sus creaciones bajo un sueldo que vaya en sintonía con el bolsillo de los sectores populares. Por ello, él se llamaba el bestseller clandestino del Perú.